Le damos la bienvenida al diputado nacional Pablo Cosiner. ¿Qué tal, Pablo? Bienvenido a Radio Salta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días. Te hemos convocado porque hay dos temas que tienen que ver con la agenda nacional sobre los que queríamos conversar un poco con vos. El primero tiene que ver con esta decisión, este anuncio del gobierno nacional a través de un decreto de cambiar la doctrina militar que se viene aplicando en la Argentina desde el retorno de la democracia, desde 1983, que es sumar a las Fuerzas Armadas a acciones que tienen que ver con la seguridad interior. Contanos cuál es tu mirada, cuál es tu punto de vista al respecto de este tema. Sí, mira, desgraciadamente en la Argentina últimamente parece ser como que entramos en discusiones de veredas opuestas, ¿no? Y es difícil encontrar los matices o el sentido común. Mi visión en este sentido es que es importante rediscutir el criterio de seguridad interior, de defensa nacional, de entender las nuevas realidades que pueda haber como objetivos a cumplir, que son la lucha contra el narcotráfico, terrorismo internacional, cuestiones por ahí que no estaban tan presentes en la década del 80 o 90 cuando se dictó la Ley de Seguridad Interior, que como vos decís, sí, es producto de consensos importantes entre sectores políticos respetados en Argentina. Así es. Ahora, lo que no puede hacerse es hacer modificaciones sobre esos criterios sin definirlos como políticas de Estado a través de la participación del Congreso, o sea, claro, puntualmente a través de un decreto común. Nosotros en general tenemos muy poca... Argentina a lo largo de su historia ha tenido muy pocos políticas de Estado, y podríamos decir que la cuestión militar ha sido una de las pocas en las que hubo política de Estado, que se ha mantenido a lo largo del tiempo. Sí, fundamentalmente la no injerencia de las Fuerzas Armadas en criterios de seguridad interior, ¿no? Exacto. O injerencia directa. Sí. A ver, yo estoy de acuerdo en mejorar el apoyo operativo o el aporte de infraestructura o de logística que se puede hacer desde las Fuerzas Armadas hacia las Fuerzas de Seguridad. Esto es, utilizar parte de la infraestructura que las Fuerzas Armadas puedan tener en apoyo de las Fuerzas de Seguridad en frontera en la lucha contra el narcotráfico. De hecho, muchas cosas se han intentado o se han hecho, como es el uso de radares, el uso de aviones, el uso de amóviles. Por eso nosotros en el proyecto que presentamos en el Congreso planteamos dos medidas urgentes. Una, la convocatoria del Consejo de Seguridad Interior. Si el gobierno nacional quiere, sin necesidad de entrar en la discusión del decreto, si modifica la ley o no modifica la ley, podría convocar al Consejo de Seguridad Interior, que es el organismo previsto en la Ley de Seguridad Interior, donde están participando las Fuerzas de Seguridad Nacional, las policías provinciales, los gobernadores, el Ministerio de Defensa, y plantear allí un plan de acción operativa en apoyo a la lucha contra el narcotráfico. Y eso se puede hacer dentro del marco del Consejo de Seguridad Interior hoy, sin violar ninguna ley o sin sacar ningún decreto que pueda llevar a mal de interpretaciones. Esa como primer medida. Sí. Y como segunda medida, algo que se puede hacer ahora mismo, hoy mismo, en este momento, es volver a las fronteras la cantidad de efectivos de gendarmería que han sido trasladados hacia las zonas urbanas para cumplir otro objetivo, fundamentalmente en el conurbano bonaerense, en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Nosotros tenemos un informe oficial de Jefatura de Gabinete de Ministros donde nos plantean que en los últimos 2 años hubo el traslado de 8.000 efectivos hacia Ciudad de Buenos Aires y hacia el conurbano bonaerense. Hoy hay 14.000 efectivos. 8.000 efectivos. 8.000 efectivos en los últimos 2 años y 14.000 efectivos hoy hay destinados en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia. Eso es el informe oficial de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Entonces, uno entiende que en el conurbano, en las zonas urbanas de mayor cantidad de habitantes, puede haber problemáticas de seguridad a resolver. Ahora, se han tomado ya medidas como traspasarle la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires. Se pueden reforzar, me imagino, presupuestariamente a la provincia de Buenos Aires, como se ha hecho con el Fondo del Conurbano, para atender la policía. A nosotros, en las provincias de norte, nadie nos subsidia la seguridad provincial. Es verdad. O sea, lo atendemos con nuestras fuerzas de seguridad. Entonces, creo que hay que volver al criterio original de la Ley de Defensa, donde dice que Gendarmería y Prefectura tienen como función fundamental la custodia de la frontera y los ríos del país. Exacto. Entonces,
Eso lo podemos hacer hoy mismo con una voluntad que es firmar una resolución del Ministerio de Seguridad donde se vuelvan a los lugares de origen. Está bien, eso va a generar problemas políticos en el conurbano bonaerense, que se van a quejar. Está bien, pero habrá que resolverlo de otra manera. El tema es que hay cosas que se han hecho que no están bien. Haber trasladado gente de la gendarmería hacia la zona urbana para hacer de especie de policías locales, me parece que se atendió a una urgencia política en su momento, pero se dejaron de cumplir otros objetivos. Entonces, lo que yo creo que todo esto, el lugar ámbito para discutirlo es el Congreso. Me parece que fue un error haber emitido un decreto, que hoy la discusión es si dice esto, si dice el otro, si es ambiguo, no es ambiguo, y en materia de seguridad interior necesitamos certezas más que dudas, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, creo que se podía haber evitado toda esta discusión mandando un proyecto de ley al Congreso y discutir la ley de seguridad interior, qué modificaciones podemos hacer para atender estas dos nuevas realidades mundiales, que es la lucha contra el narcotráfico y terrorismo internacional, y de qué manera se puede utilizar la logística o infraestructura de las Fuerzas Armadas en apoyo a las Fuerzas de Seguridad, que no es lo mismo que darle intervención directa, porque la intervención directa es un error que han cometido algunos países, entre ellos México, y del cual están tratando de volver, y lo han dicho públicamente, ¿no? Que están volviendo a esa situación porque le ha generado mucho inconveniente. Es absolutamente cierto, y supuestamente la excusa para meter al ejército en la lucha contra el narcotráfico era que no estaba corrompido, y la corrupción terminó siendo igual o peor en ese caso. Cuando el gobierno nacional dice, ya está, tema cerrado, ¿qué se hace? O sea, no hay voluntad de hablar. Y lamentablemente, al plantearse como tema cerrado, te quita la posibilidad de discutirlo, ¿no? Nosotros los vamos a intentar plantear en el Congreso a la discusión, pero bueno, sabemos que a veces el gobierno, cuando no le gusta una discusión o no habilita el quórum para poder tratarlo, o te termina vetando una ley, pero bueno, nosotros tenemos la obligación de promover esta discusión en el Congreso, y después será una decisión del gobierno qué es lo que hace. Muy posiblemente no la podamos modificar desde el Congreso, pero sí creo que vamos a generar la discusión en donde el gobierno tendría que tomar nota de las propuestas. Nosotros, en el caso de nuestro bloque, no estamos haciendo una crítica solamente a la decisión de haber emitido un decreto. Creemos que es un error, porque incluso el gobierno con un decreto quedó solo en este tema, y podría haber buscado el consenso, ¿no? Como política de Estado, como bien decías vos. Pero vamos a hacer las propuestas, las tres propuestas: la convocatoria del Consejo de Seguridad Interior, la reorganización de Gendarmería y la discusión en el Congreso de una nueva ley de seguridad interior. Son las propuestas que nosotros vamos a hacer en el Congreso. Bueno, verá si el gobierno las toma o no. Lo que no podemos hacer es dejar de plantearlas como alternativas. Así es. Le cambio de tema, diputado, para conversar sobre una decisión de la que nos enteramos ayer, que es también un decreto, una resolución que cambia el esquema de asignaciones familiares en 8 provincias, e iguala la situación de zonas de fronteras o la situación en zonas patagónicas a lo que es cualquier otra asignación familiar en el resto del país. ¿Qué visión tiene personal sobre este tema? Me parece otro grave error del gobierno. Justamente los criterios diferenciales para el pago de asignaciones familiares de acuerdo a algunas zonas llamadas desfavorables o zonas diferenciales tienen que ver con generar criterios de compensación, ¿no? Hay lugares donde hay menor nivel de desarrollo, otros con mayor nivel de desarrollo, y en donde hay menores niveles de desarrollo, por lo menos generar una compensación en las asignaciones familiares, algo histórico. Parece que el gobierno, a partir de la necesidad de cumplir con el ajuste fiscal comprometido y poder achicar el déficit fiscal, está tomando una serie de medidas que le está trasladando la carga de esa situación a los sectores más vulnerables. Ayer también a última hora se conoció una resolución de la FIP en donde ya no se va a poder descargar de ganancias, en el caso de un matrimonio que tenga que pagar ganancias, los dos a los hijos, sino que uno de los dos lo va a poder descargar solamente, sino el 50% cada uno. Otra medida que va a afectar también al sector de los trabajadores. Entonces,
el gobierno, si la idea del gobierno es trasladarle el costo del déficit fiscal a los sectores más vulnerables, se va a complicar las cosas en la Argentina, ¿no? Ha sido un gran error que creo que recién ha comenzado la manifestación de la ola de rechazo que va a generar esto, porque también creo que hay muchos integrantes de las fuerzas políticas aliadas al gobierno que integran Cambiemos, que van a tener que pronunciarse, y no creo que sea en apoyo a esta medida. Es una medida que concretamente lo que genera es bajar las asignaciones, pagar menos. Los montos de asignación, pagar menos en asignación familiar sí, a muchos distritos de las provincias del norte y de la Patagonia. Podríamos decir que en el afán de reducir el gasto público y de cumplir con las metas de ajuste que plantea el Fondo Monetario Internacional, no están teniendo contemplaciones de ningún tipo. Pensar en los pobres no es una opción. Y desgraciadamente uno está empezando a ver cuál va a ser el criterio para discutir el presupuesto con estas medidas, ¿no? Sí. Uno ya intuía que podía estar muy complicado. Bueno, si la idea es transferirle el déficit fiscal nacional a los sectores más vulnerables o a las provincias, la discusión se va a poner muy complicada, ¿no? Pero además lo que genera esa medida es un criterio de injusticia. Claro. Las asignaciones familiares diferenciales por zona era una de las pocas políticas de compensación que tiene hoy el Estado Nacional, históricamente, y lo que genera es menos federalismo y más concentración y una visión mucho más centralista, ¿no? Claro, entonces, profundizamos el centralismo. Profundizar el centralismo tal cual, porque es imposible tener competitividad hoy en la Argentina si no tenés políticas diferenciadas. Y estas asignaciones familiares, es pagar por un niño en San Antonio de los Cobres o en la zona norte de Salta lo mismo que en la zona central de la Argentina, donde hay el mayor Producto Bruto o nivel de concentración de ingresos. Sí. Y eso es injusto, ¿no? Sí, entonces, sí. Creo que ha sido un error. Seguramente tomado a partir de una visión muy burocrática en despachos de Buenos Aires, sin contemplar la realidad del país. Claro. Lo último, digo, en este tono, hablamos de militares y decimos hubo un error, hablamos de asignaciones familiares y decimos hubo un error, y se suman los errores. ¿Cuál es el análisis que usted hace de este momento del gobierno nacional y de lo que se viene en los próximos meses? Porque ya desde el propio gobierno están diciendo se vienen tiempos duros, la economía está fría, vamos a estar mal. Si ellos dicen que estamos así, ¿cuál es la proyección, la perspectiva que tiene usted de lo que va a ser, lo que van a ser los próximos meses? Yo veo un gobierno que en los momentos más difíciles, en vez de tender puentes de diálogo para buscar consenso sobre las medidas que tiene que tomar, se va aislando cada vez más en su propio relato, algo que criticaba Cambiemos al gobierno anterior. Hoy el gobierno está empezando a construir su propio relato alejado de la sociedad. Uh-huh. Y ya quedó demostrado que es lo más complicado que se le puede pasar a un gobierno cuando se va aislando de la temperatura real de lo que pasa y entra en su propio microclima. El gobierno está entrando en su propio microclima, en su propio relato, en su propio aislamiento, y en momentos difíciles es lo peor que puede pasar. Uh-huh. Máxima teniendo en cuenta que el gobierno ha reconocido, lo hizo el ministro Duhovne o Marcos Peña la vez que estuvo en el Congreso, que vienen meses, como decías vos, de enfriamiento de la economía. Esto quiere decir recesión, menos consumo, menos actividad económica, y la verdad que eso genera pérdida de empleo y caída fundamentalmente del consumo y del mercado interno. Entonces, los momentos que vienen para la Argentina no son fáciles, ya se están viviendo momentos difíciles. Sí. Si a eso le sumamos que el gobierno, en vez de escuchar propuestas alternativas, se aísla y toma decisiones en las cuales la mayoría de los argentinos no está de acuerdo, bueno, el futuro es complicado. Uh-huh. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la salida? Yo creo que la solución primero desde la política es llamar a una profunda mesa de diálogo nacional. Uh-huh. La Argentina no sale sin un proyecto de unidad nacional, que no quiere decir uniformidad. Uh-huh. Unidad no es uniformidad, unidad es ponerse de acuerdo en 5 o 10 puntos comunes como objetivos primordiales y tratar de ponerse de acuerdo en las herramientas.
Si el gobierno no apuesta a una mesa de unidad nacional, donde convoque a los actores políticos, a la iglesia, a los empresarios, a las iglesias, ¿no? a los empresarios, a los trabajadores, bueno, es muy difícil que esto pueda salir adelante. Y después el gobierno tiene que decidir abandonar las políticas monetarias como único sustento de su acción, esto quiere decir las variables financieras, y apostar a la economía real, a la producción, al desarrollo, a las economías regionales. Hoy ya no se habla del crecimiento de la Argentina, se habla del enfriamiento de la economía, y los únicos que ganan son los que apuestan a la timba financiera, y ningún país puede andar así. O sea, ¿quién va a invertir en la Argentina con tasas de interés arriba del 40%? Claro. Hoy se plantea como una gran victoria estabilizar el dólar, ¿no? Después de una devaluación de ¿cuándo? Sí, y con tasas con tasas para la producción inalcanzables. Liquidándote reservas, gastándote parte de la plata que te envió el Fondo Monetario para compensar el dólar. Entonces, digo, el costo es muy grande que hoy está pagando la Argentina en general por sostener este plan económico, ¿no? Sí. Pero bueno, el gobierno, vuelvo a decir, a mí lo que más me preocupa, que en vez de, frente a momentos difíciles, el gobierno tender puentes de diálogo, los ha ido cortando, los va cortando sistemáticamente. Y lo hablamos nosotros desde un sector de la oposición vinculado al trabajo de los gobernadores, que siempre, y esto es público, hemos planteado justamente posibilidades de dialogar y ponernos de acuerdo. Además, muchas veces hemos sido muy criticados por no apostar directamente al fracaso del gobierno, o por no ponernos en la vereda enfrente y tirar piedras, sino que siempre tender puentes de diálogo y buscar herramientas. Desde esa legitimidad, nosotros hoy decimos que el gobierno se está equivocando. Exacto. Y no se está dejando ayudar. Diputado Pablo Cosiner, le agradecemos muchísimo su tiempo con nosotros y ayudarnos un poco a entender todo esto que está pasando en nuestro querido país. Muchas gracias. No, muchas gracias a vos, Rubén, y un fuerte abrazo, que tengas buen fin de semana. Hasta luego.